Hola, mi nombre es Santiago Auteri. En videos previos aprendimos a identificar la neumonía intersticial no específica y hoy les traigo un ejercicio muy interesante que está relacionado porque hace poco me pidieron en un congreso que hiciera un análisis profundo de la evidencia científica para ver si existe o no existe la neumonía intersticial no específica idiopática. Vamos a hacer este ejercicio, síganme. Bueno, y lo primero que quiero comentarles es que la NSIP idiopática sí existe en los registros. Fíjense el registro canadiense CarePF, que tuve la suerte de ver el póster que presentaban en el ATS del 2023 en Washington y presentaban este registro de más de 1.500 pacientes con enfermedad intersticial y donde analizaban aquellos pacientes que tenían por tomografía computada un patrón de NSIP de alta confianza en más de 400 pacientes y un patrón de NSIP de baja confianza en 69 pacientes. Y la causa, por lejos, la causa más frecuente de enfermedad asociada a NSIP es la enfermedad autoinmune. Entonces, siempre sospechemos enfermedad autoinmune cuando estamos frente a un caso de una neumonía intersticial no específica. Los casos pueden ser de esclerosis sistémica, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, dermatopolimiositis, síndrome antisintetasa, enfermedad mixta del tejido conectivo o aquellos casos que tienen una enfermedad intersticial con características autoinmunes que ahora la vemos enseguida. Pero también hay otras causas de NSIP como la EPID inclasificable o la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica y fíjense que en solo el 3% de los casos hay una NSIP que termina siendo idiopática. Las conclusiones de este trabajo es que si vemos un paciente con una enfermedad intersticial que tiene un patrón de neumonía intersticial no específica, pensemos en enfermedad autoinmune. En otro registro, como es el ILD Pro, que busca sobre todo casos de enfermedades intersticiales que progresan, pero demostraron que tenían un 9% de casos catalogados como NSIP idiopática. Pero lo que yo planteo es que hay algunos desafíos con respecto a la NSIP idiopática, sobre todo tres. Hay múltiples diagnósticos que pueden dar NSIP como patrón en tomografía computada, pero no hay un algoritmo claro, concreto, definido e indiscutible de cómo descartar la enfermedad autoinmune en contexto de enfermedad intersticial. Y solemos enfrentarnos a tomografías computadas de alta resolución de mala calidad o que están mal configuradas y asumimos un patrón de neumonía intersticial no específica cuando en verdad podría ser un patrón de UIP. Entonces vimos que hay múltiples causas de NSIP, pero sobre todo tenemos que sospechar las causas autoinmunes y yo les quiero recordar que de estos múltiples diagnósticos se nos suelen olvidar tres diagnósticos, como son el síndrome de Sjögren oculto, la dermatomiositis amiopática con síndrome antisintetasa y la esclerosis sistémica temprana. Bueno, comencemos con la NSIP asociada a síndrome de Sjögren. Ustedes recuerdan que el síndrome de Sjögren puede dar neumonía intersticial no específica en alrededor del 60% de los casos. Algunos casos pueden tener neumonía intersticial usual. Algunos casos una asociación de neumonía intersticial no específica con neumonía organizante. Y pocos casos neumonía intersticial linfoidea, que es algo típico del síndrome de Sjögren. Esta es una publicación reciente nuestra en la revista colombiana de reumatología. Pero también hay que tener en cuenta que muchos pacientes con Sjögren son seronegativos. Fíjense en el Hospital María Ferrer, que es un hospital de referencia en enfermedades intersticiales en Latinoamérica. De todos los pacientes con síndrome de Sjögren con enfermedad intersticial, el 36% son seronegativos. Esta es una publicación previa nuestra donde demostramos que en un estudio prospectivo con una evaluación de más de 500 pacientes, se seleccionaron 67 pacientes que tenían neumonía intersticial con características autoinmunes y a todos ellos se les realizó los criterios diagnósticos indiscutibles para decir que tenían síndrome de Sjögren y se encontró que en esta población de 67 pacientes con IPAF el 45% tenían síndrome de Sjögren si realmente se realizaba una biopsia de glándula salival menor, estudios de ojo seco, estudios para evaluar la superficie ocular, los anticuerpos específicos. Entonces, la conclusión es que parece que el síndrome de Sjögren es algo muy raro, pero la realidad
es que tenemos que buscarlo y el síndrome de Sjögren primario está, pero hay que buscarlo activamente con todos los criterios diagnósticos del síndrome de Sjögren para poder encontrarlo. Número 2, a tener en cuenta, es la dermatomiositis amiopática con síndrome antisintetasa. Fíjense este estudio que buscaron pacientes que tenían NSIP supuestamente idiopática y le hacen estudios de perfil miocítico para buscar anticuerpos más bien raros de síndrome antisintetasa y encuentran que el 37% de los casos tenían síndrome antisintetasa y habían sido catalogados previamente como NSIP idiopática. Y vale la pena aclarar que eran amiopáticos, o sea, sin compromiso muscular e incluso sin signos cutáneos. Y por otro lado, viendo este otro artículo, eran pacientes que tenían clínica de dermatomiositis, que tenían anticuerpos negativos y sin embargo, muchos de estos pacientes tenían un patrón de NSIP y tenían compromiso, digamos, de la enfermedad intersticial. Entonces, este paciente que tiene anticuerpos negativos, si no le buscamos activamente la clínica y si no se hace estudios más específicos, como quizá en este caso, en este estudio que se hacía biopsia muscular, bueno, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico de la enfermedad autoinmune subyacente? Un poco la conclusión es que tenemos que buscar más allá de lo que nos dicen las guías. Y por otro lado, siempre tengamos en cuenta también la esclerosis sistémica temprana, que bueno, es una de las grandes causas de NSIP. Pero el problema no es, digamos, el problema es de la comunidad científica, porque no hay un algoritmo claro, concreto, definido e indiscutible de cómo descartar la enfermedad autoinmune en contexto de una enfermedad intersticial. Y fíjense esto, les hago un resumen, ustedes pueden poner pausa al video y ver cómo es la evolución de lo que nos decían las guías desde el 2011 hasta las últimas guías que son las del 2022. Y fíjense que al principio nos pedían que para descartar una enfermedad autoinmune pidiéramos pocos anticuerpos y un examen clínico. Y con el pasar de los años se fue incrementando, pero esto no ha quedado tan claro. Quizá en donde se explica mejor es en el Research Statement del 2015, que no son guías, es un research statement, y básicamente nos dice que nos pongamos de acuerdo para hacer investigación en estas enfermedades autoinmunes, estas enfermedades intersticiales con ciertas características autoinmunes, las guías de IPAF del 2015, y nos dicen que busquemos el dominio clínico, que busquemos el dominio serológico y que busquemos el dominio morfológico que se refiere justamente a la tomografía computada si encontramos un patrón de NSIP o de neumonía organizante o de neumonía intersticial linfoidea para sospechar enfermedad autoinmune. Pero no son guías de práctica clínica, sino que son un research statement. Y en las últimas guías del 2022 no mencionan mayores detalles de cómo es el algoritmo diagnóstico para descartar una enfermedad autoinmune, sino que lo refieren que uno vea las guías previas, o sea que las guías del 2018 serían las últimas actuales y en donde todo queda muy inconcluso. Dice, según sospecha, pedir los anticuerpos a paramiositis, según sospecha, pedir los anticuerpos para esclerosis sistémica, según sospecha, pedir más datos y más datos para síndrome de Sjögren. O sea que creo que todavía tenemos ciertas fallas en los algoritmos de diagnóstico de la enfermedad autoinmune subyacente. Así que recordemos el Sjögren oculto, la dermatomiositis y síndrome antisintetasa y la esclerosis sistémica temprana. Y por último, también, sobre todo en Latinoamérica, solemos enfrentarnos a tomografías computadas de alta resolución de mala calidad o sobre todo que está mal configurado el tomógrafo. Y entonces eso nos dificulta ver si el paciente tiene realmente una NSIP o una UIP. Fíjense este caso. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Es una NSIP o es una UIP? Anímense. ¿Qué les parece? Bueno, ahora les muestro esta imagen. Es el mismo caso con una pequeña cambio en la configuración del tomógrafo. Y fíjense lo que veíamos previamente, que nos hacía dudar porque tiene bronquiectasias por tracción, no nos queda claro si tiene panalización. Vemos esta otra imagen y vemos claramente que es un sector de panalización y que lo más probable es que esto sea un patrón de UIP. Entonces, estas pequeñas configuraciones del tomógrafo son fundamentales y por eso tenemos que tener un diálogo con los radiólogos, con los jefes de radiología, con los técnicos de radiología y que hayan buenas configuraciones del tomógrafo para lograr la mejor calidad posible. Otro ejemplo sería
este que les voy a plantear, una tomografía que nos viene de 5 milímetros y tratamos de interpretar la enfermedad intersticial subyacente, pero nos quedan muchas dudas, no sabemos si es vidrio esmerilado, no sabemos qué está pasando. Le pedimos de 3 milímetros al mismo paciente eh, y vemos que tiene un poco mejor, ya vemos que hay un predominio subpleural, pero no nos queda bien claro. Vemos de 2 milímetros y vemos, ya empezamos a ver las bronquiectasias por tracción bien claras a nivel subpleural, y si vemos la tomografía como dicen las guías internacionales que tiene que ser de 1 milímetro, vemos que tiene una neumonía intersticial no específica de tipo fibrótica asociada a un paciente con esclerosis sistémica. Y ahora quiero detenerme un segundo, fíjense, les quiero mostrar este algoritmo de diagnóstico de Christopher Ryerson y colaboradores, que es del 2017, pero aún sigue vigente, y que nos dice que si podemos establecer un diagnóstico con una confianza de más del 90%, bueno, vamos a tener un diagnóstico definitivo de una enfermedad intersticial. Sin embargo, si tenemos menos confianza en nuestro diagnóstico, deberíamos establecer un diagnóstico provisional de alta confianza, si estamos entre el 70 y el 90%, y entre 51 y 70% diríamos que es un diagnóstico provisional de baja confianza. Y cuando tenemos menos del 50% de confianza para decir que tiene un diagnóstico, en verdad es una enfermedad inclasificable. Entonces, acá este es un algoritmo que he diseñado yo, pensándolo con este algoritmo de Christopher Ryerson. Lo que yo creo que hay que hacer con las enfermedades autoinmunes, y esto se aplica a la NSAIP idiopática, es que cuando tenemos un diagnóstico definido de una enfermedad autoinmune, bueno, eso será una EPID asociada a una enfermedad autoinmune. Pero a veces tenemos que establecer un diagnóstico provisional de una enfermedad autoinmune porque no cumple todos los criterios clasificatorios de esa enfermedad, pero es casi esa enfermedad. Y por otro lado, tenemos aquellos pacientes que son más inespecíficos con algún dato de alguna característica autoinmune, de lo que se llama neumonía intersticial con características autoinmunes, que o podrían entrar dentro de la misma categoría de PID inclasificable. A todos estos casos, en general, cuando tienen una enfermedad intersticial, hacemos un tratamiento. Sin embargo, siempre queda la duda de si en aquellos casos más leves no deberíamos hacer una estrategia de watch and wait, esperando, haciendo un seguimiento estrecho del paciente para ver si hubiera mayor inflamación o mayor daño pulmonar y ahí empezar un tratamiento. Y eso las guías de práctica clínica a nivel internacional todavía no son tan claros. Y por otro lado, lo que sí recomiendo es que se haga un monitoreo muy estricto en aquellos casos en donde vemos que la tomografía computada de alta resolución tiene más de 10% de fibrosis, porque estos son los casos que se llaman de enfermedad pulmonar intersticial fibrosante. Y estos son los casos que pueden desarrollar un fenotipo fibrosante y progresivo. Por lo tanto, tenemos que monitorear de forma estricta los síntomas respiratorios, la tomografía computada de alta resolución, la función respiratoria a nivel basal y en el comportamiento a nivel de la evolución en el tiempo, y el compromiso sistémico de la enfermedad. Y esto nos va a permitir clasificar al paciente en que tiene una EPID fibrosante progresiva o una EPID fibrosante estable. Por último, para ir terminando, yo lo que quiero comentar, mi opinión particular con la NSAIP idiopática, creo que la NSAIP idiopática es víctima de nuestro desconocimiento, sobre todo que hay múltiples posibles diagnósticos que pueden generar la enfermedad, como la esclerosis sistémica temprana, la medicación, las drogas, algunas drogas, la dermatopolimiositis amiopática, como vimos recién, el síndrome antisintetasa, el Sjögren oculto, la neumonitis por hipersensibilidad. Y no solo eso, sino que también no nos ponemos de acuerdo sobre la enfermedad, las enfermedades del tejido conectivo y cómo estudiarlas. Hay una falta de unificación en los criterios sobre qué estudios solicitar. Y, por ejemplo, el Research Statement del 2015 fue eso, solamente un consenso para ponernos de acuerdo a la hora de hacer investigación, pero no fue una guía de práctica clínica. Y las guías de fibrosis pulmonar progresiva y FPI del 2022 solo actualizaron el tratamiento, pero no actualizaron esta forma de diagnosticar la enfermedad autoinmune subyacente. Por eso creo que hay ciertas fallas que nos hacen rotular al paciente como una NSAIP idiopática, cuando en verdad, si profundizamos un poco más en el estudio de si realmente hay una enfermedad autoinmune, muchas veces la encontramos. Y también nos pasa
que solemos definir la NSIP por tomografía computada y no pedimos comúnmente una videotoracoscopía, una cirugía de diagnóstico, una biopsia quirúrgica, ni criobiopsia por falta de recursos, muchas veces, por ejemplo, en Latinoamérica, y confundimos a veces porque está mal configurado el tomógrafo y tenemos imágenes de mala calidad, nos sigue pasando que confundimos una UIP con una NSIP fibrótica o viceversa. Y en este sentido, en el último congreso justamente estaba Toby Mayer y comentó exactamente lo mismo, que a ellos les pasa que a veces se confunde una UIP con una NSIP fibrótica. Y una UIP idiopática sería una fibrosis pulmonar idiopática, no es una NSIP idiopática, es una gran diferencia. Bueno, estamos terminando. Si te gustó esta información, suscríbete al canal y toca la campanita para no perderte de la última información en enfermedades intersticiales. Nos vemos la próxima.